de septiembre del 2013. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Justicia. La zona irreductible e intangible del Yasuní, el riesgo de autorizar la explotación, encontrar a los no contactados y paralizar la explotación. También estaremos conversando con Enrique Herrería, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, ex asambleísta de Madera de Guerrero. Ley de comunicación, demanda de inconstitucionalidad. Y además, Polo Carrera, ex seleccionado nacional de fútbol, para hacer una evaluación a las posibilidades de la TRI para llegar a su tercer mundial en Brasil 2014. Bueno, ganar en Bolivia es la consigna para hoy de nuestra selección de fútbol. Jugaremos en el estadio Hernán Siles Suazo de La Paz, ubicado a 3.600 metros de altura. El árbitro designado por la FIFA es el brasilero Paulo César Oliveira, y Bolivia es el último en la tabla y la clasificación para Alemania 2006 la alcanzamos en La Paz. Veamos también las posibilidades que tiene la TRI para llegar al Mundial de Brasil. A falta de 3 fechas para que concluyan las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, Ecuador es cuarto con 21 puntos. Luego de la derrota en Colombia, el equipo tricolor resignó el tercer lugar que ostentaba. Pese a esto, las posibilidades de llegar a Brasil 2014 están intactas. La selección nacional necesita sumar 3 puntos en su visita a La Paz. Con 24 al menos estaría asegurando el quinto casillero para disputar un repechaje ante Jordania o Uzbekistán, obteniendo así otra opción de llegar a la cita ecuménica. Uruguay es el elenco que con 2 unidades menos que la TRI se acerca al objetivo. En esta jornada recibe a Colombia y en la siguiente visitará el Estadio Olímpico Atahualpa. Adicional alternativa patria para ratificar una clasificación, es decir, la tercera en la historia ecuatoriana. Ecuador cerca del Mundial, a punto de aumentar su historia. Y el técnico de la selección peruana de fútbol, Sergio Markarián, pidió a la FIFA intervenir en el arbitraje de fútbol sudamericano, reclamó por las malas actuaciones arbitrales que a su criterio han perjudicado a la selección que dirige, y paralelamente el presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Manuel Burga, anunció el retiro de su delegado en la Comisión de Arbitraje de la CONMEBOL. El fútbol mundial ha puesto sus ojos en el arbitraje sudamericano tras las reiteradas quejas del entrenador de la selección peruana, Sergio Markarián, y el presidente de la federación de este país, Manuel Burga. La prensa internacional recogió las últimas declaraciones del uruguayo Markarián acerca de que la FIFA debe intervenir en el fútbol sudamericano y pidió que se transparente el manejo del arbitraje. Esto luego de la derrota de sus dirigidos frente a Uruguay. Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial. Le mando un mensaje a Eugenio. Eugenio, querido, pórtate bien. Le mando un mensaje al doctor Alarcón. Alarcón, querido, pórtate bien. Se refiere a su compatriota, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo, y al presidente de la Comisión de Arbitraje, Carlos Alarcón. Añadió que la culpa no es solo de los árbitros, sino de quienes los designan. No hay que tener vergüenza de decir que el árbitro fue decisivo. No tengo vergüenza de decirlo. No tengo vergüenza. Fue decisivo. El presidente de la Federación Peruana, Manuel Burga, también arremetió contra los jueces. Anunció que retirará a su delegado Alberto Tejada de la Comisión de Arbitraje por las últimas actuaciones. Las críticas por las decisiones de los referees han aumentado con el paso de las horas. Sin embargo, no son nuevas. El tricolor Antonio Valencia, antes del partido frente a Colombia, también se había referido sobre el arbitraje. Ya sabemos lo que pasa con Ecuador. Siempre cuando hay eliminatoria, siempre lo están sacando amarilla, siempre lo están expulsando. Y bueno, creo que ya estamos acostumbrados. El fútbol sudamericano atraviesa una de las peores crisis arbitrales de su historia. Una derrota que duele mucho, ¿no? Y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reconoció que fue un error darle la organización del Mundial 2022 a Qatar. Durante una entrevista con un sitio web, Blatter dijo: cometimos un error al elegir a Qatar por delante de otras candidaturas como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o Australia. Según Blatter, Qatar registra altas temperaturas en junio y julio, lo que obligaría a postergar el Mundial para finales del 2022, afectando así al calendario del fútbol europeo. Nos equivocamos al creer que podíamos jugar en verano porque en esa estación
no se puede jugar allí. Así lo admitió el máximo representante de la FIFA. Y, por cierto, fue en Qatar donde murió el Chucho Benítez precisamente después de jugar un partido a finales de julio. Tiene temperaturas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Más adelante evaluaremos las posibilidades de la TRI hoy. Buenos días, Steffi, buenos días con todos. Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Señor Pinargote, audiencia, muy buenos días. Lo que en época de la partidocracia era regulado en decretos ejecutivos, la Revolución Ciudadana lo elevó a ley suprema del Estado, y la Constitución de la República, en su artículo 57, penúltimo numeral, ordena que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva, y la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. El texto es claro, se refiere a los territorios como de posesión irreductible e intangible. Si estos pueblos son nómadas y se ocultan de los intrusos, ¿qué importancia tiene que no se los vea si todo el territorio es intocable e irreductible? Es fundamental rescatar que el diálogo o el debate o de la forma en la que en la Asamblea Nacional las mesas que hemos tenido la responsabilidad de procesar un informe que sirva de insumo para la mesa de biodiversidad, no lo estamos haciendo a la puerta cerrada, y creo que esa es la gran diferencia justamente con las prácticas que históricamente cuestionamos y que hablamos cuando referimos que dejemos atrás aquello que se cuestionó y que el pueblo rechazó en relación a hacer las cosas entre cuatro paredes. Afortunadamente, medios como este empezaron ayer y están desde la semana anterior hablando del tema ambiental y hablando del tema Yasuní, y ese ya es un logro. Bajar el debate a la ciudadanía y escuchar sus puntos de vista es fundamental, pero también es fundamental reconocer la tarea que nosotros como legisladores tenemos que hacer. No podemos hacernos los locos, doctor Pinargote, y en función del marco constitucional, de los compromisos, pero sobre todo de la obligación moral que tenemos de salvaguardar esta área intangible. De manera particular, la Mesa de Justicia emitió ya un pronunciamiento que recoge 6 recomendaciones o resoluciones en la parte final, y que dan cuenta justamente de ese interés, de ese cuidado, de esa responsabilidad, pero también cómo el Estado ecuatoriano tiene que salvaguardar esta zona intangible para que los pueblos en aislamiento no se vean afectados. Prácticas de movilidad de estos pueblos que no justamente se producen en donde están los bloques 31 y 43, que son ahora motivo justamente de esta petición del señor presidente de declaratoria de interés nacional. Claro, al respecto, porque lo interesante aquí es este concepto de la intangibilidad, ¿no? El doctor Tarquino Orellana, que fue miembro de la Comisión de Redacción de la Constitución de Montecristi, respecto a los territorios intangibles, ayer aquí en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente, veamos. Que hay una distinción obligatoria que tenemos que hacer. Una cosa es una excepción y otra cosa es una prohibición. Y existe en la Constitución, en el artículo 57, numeral 21, una prohibición expresa. Porque el concepto de irreductibilidad, que tiene que ver también con la conservación de los ciclos naturales, que tiene que ver con la defensa de un territorio, el gobierno, la administración pública, el Estado está obligado a proteger la zona irreductible, la zona intangible, no solamente que no debe ser no tocada, no puede ser menguada, no puede ser disminuida, no puede ser acortada, no porque los pueblos no contactados o los pueblos ocultos, no porque no sean avistados o porque no se haya registrado con unas cámaras trampa en los últimos días su movimiento, pueden ser vueltos a situar con otros mapas o convertidos en una circunstancia de que el día que los encontremos vamos a dejar de explotar. ¿Qué opina usted al respecto? Porque el problema es el problema es que es una zona grande, por cierto, son pocos ellos, pero el asunto es que es la posesión que es intangible del territorio, o sea, no es la presencia física de cada uno de estos seres humanos.
y que incluso nos obliga a salvaguardar las zonas que son de tránsito, pero adicionalmente recordemos que hay una franja de amortiguamiento a la que tampoco estamos eliminando, sino que más bien estamos refrescando y volviendo a poner sobre la mesa la preocupación y el compromiso que tenemos de salvaguardar. Y tal es así que en algunas zonas, además del área intangible de los 10 kilómetros de zona de amortiguamiento, también estamos hablando de 4 kilómetros adicionales, porque existe una práctica que es real, una práctica que es ilegítima, y es que el tránsito o la cría de reses, de ganado, va justamente buscando en la dirección al área intangible la alimentación para estos animales, y eso también afecta el medio ambiente, afecta el área del Parque Nacional, de tal manera que fue muy pertinente la resolución de salvaguardar y adicionar a estas dos áreas que acabo de señalar, además del área intangible, los 10 kilómetros de zona de amortiguamiento, también 4 kilómetros más para que haya particular interés y particular cuidado, y así evitar que se acceda a esta área con esta práctica depredadora de la cría de reses. Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el pasado miércoles 4 de septiembre presentó un alcance a su información inicial, incluyendo 66 eventos que registran la presencia de tagaeres y taromenanes en los últimos 4 años. Y se añade que no hay información de video sobre señales de estos pueblos en los bloques petroleros 31 y 43, como usted señalaba. Pero el problema es que Ispingo, que está en la zona intangible, y ese territorio es irreductible e intocable según la Constitución. ¿Por qué no se excluye a Ispingo de la explotación si está en la zona intangible? Es el único bloque que está realmente en el corazón de esa zona. Tuve la oportunidad de revisar justamente la entrevista que diera ayer aquí mismo mi compañero Miguel Carvajal, y él justamente compartió una resolución que es de nuestra bancada y que así la hemos podido compartir con quienes hacen la relación política, con nuestros compañeros que están en la función ejecutiva, y es la voluntad del bloque de Alianza País de mantener el área de Ispingo por fuera de la posibilidad de explotar el recurso. Esta intención y esta voluntad también se ve cobijada en el informe que elaboramos en la Mesa de Justicia, también en el informe elaborado por la Mesa de Biodiversidad de Pueblos y Comunidades, la mesa que preside la compañera Sobeida Gudiño. Está dicho así de manera expresa, así que es evidente para usted. O sea, está dicho de que se excluiría Ispingo de explotación. Sí, decimos que el área intangible no puede ser justamente una área a la que se la pueda ni siquiera explorar y menos explotar. Por eso es muy importante realmente. Es el punto fundamental. Sí. Porque el informe de la Comisión de Justicia, estaba revisando, lo recomienda en los párrafos 1 y 3 de la resolución, que el Pleno apruebe la solicitud del Presidente de la República. Esta solicitud incluye Ispingo, previendo todas las medidas necesarias para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, y que se elabore un plan de contingencia en caso de posibles avistamientos para enfrentar enfrentamientos y vulnerabilidad en la salud. Ahora, ¿no cree usted que el plan de contingencia perfora la intangibilidad e irreductibilidad de esos territorios? Porque ese es que es el problema. Porque se están tomando medidas cautelares, pero ¿qué es lo que ocurre? Se las toman a través de la presencia en una zona donde, como usted muy bien lo señala, realmente no puede haber ninguna presencia. Creo que es también importante poder recordar que son pueblos nómadas, y que si bien en principio se ubica un área intangible como la zona exclusiva para que puedan transitar, no es menos cierto que se pueda restringir el que puedan moverse por fuera de esa área. Por eso es fundamental también la sugerencia de tomar en cuenta y la pertinencia de elaborar un plan de contingencia que pueda prevenir a quien no solamente hace la explotación o participa de esta actividad que tiene como objetivo extraer este recurso del subsuelo, porque en cualquier momento se salen de esa área. Ayer conversaba yo justamente con un comunicador de mi ciudad, de la ciudad de Guayaquil, el licenciado Fernando Aguayo, y él me dice que cuando trabajaba en un diario, fueron también otros directores de otros diarios, y desde el inicio le habían dicho, si en algún momento ustedes estamos expuestos a
tener allí un contacto con alguna persona de los pueblos en aislamiento, no hagan absolutamente nada y quédense paralizados. Él me decía a mí, Gina, fui por un momento, la visita fue muy breve, sin embargo las precauciones y las sugerencias que nos hicieron fueron tremendas, fueron abundantes, y eso nos sirvió a nosotros justamente para saber cómo comportarnos de producirse un hecho así. A eso nos referimos cuando hablamos también de un plan de contingencia. Nadie está exento de que no se produzca un hecho como ese. Por eso debemos estar listos, no solamente nosotros, probablemente nosotros no lleguemos hasta esta área, pero sí las personas que van a estar trabajando en el tema de la explotación petrolera, y absolutamente todos, desde los ingenieros hasta los obreros, deben conocer sobre estas medidas que tienen un objetivo claro, y es justamente salvaguardar las prácticas de los pueblos en aislamiento y que esta actividad extractiva pues no ponga en riesgo la cotidianidad y la forma en la que los pueblos en aislamiento desarrollan su cotidianidad. Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Justicia. Gracias por su participación. Gracias a usted, Alfredo. Son las 7:17. En breve con Enrique Herrería estaremos hablando sobre la demanda de inconstitucionalidad de la ley de comunicación que presentó. Ya regresamos, quédese con nosotros. Antes que perder la libertad es mejor quedarse ciego para no tener que sufrir el triste espectáculo que nos iba a ofrecer nuestro triste espejo. Lo dijo John Milton, poeta y ensayista inglés. Son las 7:23 en Contacto Directo. Enrique Herrería presentó ante la Corte Constitucional otra demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de comunicación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Estefi. Buenos días. Buenos días. En lo de forma, ustedes están demandando que no se cumplió con el artículo 137 sobre el procedimiento para aprobar una ley con sus dos debates. En lo de fondo, en cambio, ¿en qué se diferencia esta demanda de la que presentó el asambleísta Luis Fernando Torres y sobre la cual la Corte todavía no se pronuncia? Dicen los abogados que lo que abunda no daña. Y en este caso lo que hemos intentado es, más allá de lo muy bien fundamentada que está la demanda de Luis Fernando Torres, nosotros hemos integrado un colectivo ciudadano de diversas vertientes de opinión, incluso ideológicas, pero que coincidimos en que es imprescindible sostener los resquicios que quedan del Estado de Derecho en el Ecuador, que se distingue particularmente porque existe libertad de expresión que es sinónimo de libertad de pensamiento, la libertad de expresión propiamente dicha, la posibilidad de comunicar a través de los medios independientes y libres lo que nosotros creemos. Bueno, eso ahí es lo que estamos pidiendo, un colectivo ciudadano que se suma a la demanda que ha presentado Luis Fernando Torres, y que además aspiramos, en términos generales, que se sumen también otras personas, porque nada impide que presenten los llamados amicus curiae, en el propósito de robustecer esta visión que desde la ciudadanía reclama a la Corte Constitucional que expulse del ordenamiento normativo ecuatoriano una ley que a todas luces afecta múltiples derechos constitucionales. ¿A través de qué disposiciones ustedes evidencian, como aseguran, que la función ejecutiva se ha arrogado funciones para intervenir incluso en los contenidos de los medios de comunicación? Hay unas cosas gravísimas. Toda la ley es mala, pero hay unas cosas más graves que la otra. El artículo 1 de la ley determina que la función de administración del Estado, esto es la función ejecutiva, va a pasar a administrar un derecho, el derecho a la comunicación. Es decir, el presidente de la República, a través de estos delegados que ha impuesto, superintendente de comunicaciones, el Consejo de Regulación y Control, van a estar ellos administrando el derecho ciudadano, el derecho constitucional a poder comunicarnos con libertad, a que haya flujo de información en el país. Esa es una de las más graves aberraciones que constan en esta ley. Pero hay otras, por ejemplo, que son gravísimas. El hecho de que al derecho a la comunicación y a la información los catalogue la ley como un derecho público y además una propiedad pública. Eso de ahí es inconcebible. Un servicio público es el que está expresamente determinado en la Constitución, que es el que ofrece el Estado como contraprestación a los impuestos que cobra, a los tributos que los ciudadanos pagamos, a todo tipo de egresos que tenemos desde la ciudadanía. Por lo tanto, no puede ser un servicio público de la comunicación, y peor aún, no se puede calificar
a la comunicación también como un bien público, como un bien del Estado. Al definir a la comunicación como un servicio público, aun cuando la Constitución no lo establece así, sino como un derecho, ¿se estaría justificando entonces esa injerencia a la que se refieren? Es decir, si el Estado es el encargado de garantizar el acceso a los servicios públicos y se convierte ahora a la comunicación en un servicio público, entonces el gobierno, a través de su superintendente, puede regular, puede controlar lo que en realidad es un derecho. El Consejo de Comunicación, famoso Consejo de Comunicación, que está conformado por exfuncionarios de este gobierno, ese consejo se va a encargar de regular y supervisar el control de contenidos de lo que digan los medios de comunicación en el país. Y por su parte la superintendencia se va a encargar también de sancionar, incluso con penas que van desde la administrativa hasta la sanción pecuniaria y penal. Por lo tanto, se cierra un círculo de opresión en el Ecuador que está conformado no solamente por estas disposiciones de la Ley de Comunicación, sino por otras actitudes punitivas, disposiciones punitivas que existen en otras normas dispersas del Ecuador. ¿Han solicitado entonces ustedes medidas cautelares, por ende que no se pueda aplicar la ley hasta que exista un fallo de la Corte? Sí, hemos solicitado, que perfectamente es posible determinarlo, que la Corte Constitucional, en el momento en que le da admisión al trámite a nuestra demanda, determine, porque tienen que confrontar esas disposiciones que existen, que nosotros impugnamos, esos articulados de la Ley de Comunicación, con la Constitución y además con los tratados internacionales de derechos humanos, así como también con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este control que se llama de convencionalidad se va a determinar que hay una afectación directa, grave a derechos ciudadanos, por lo tanto se torna imprescindible que como primer acto la Corte Constitucional determine la suspensión integral de esta Ley de Comunicación. Ahora, en caso de que la Corte Constitucional niegue esta u otra demanda de inconstitucionalidad, ustedes recurrirán a instancias internacionales, a la Comisión, a la Corte Interamericana, según han anunciado, pero ¿de qué sirven esos recursos aun cuando el régimen ha desacreditado, ha ignorado, digamos, las alertas, las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana? Mira, yo me permito no hacer una advertencia, sino únicamente recordarle a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados del sistema judicial del país, de que el quebrantamiento de normas constitucionales y también de disposiciones legales va a conllevar después a que los perjudicados, todos los agraviados, podamos presentar acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Será condenado el Estado ecuatoriano y posteriormente aquellas personas, aquellos magistrados que cedan a las presiones políticas, deberán ellos pagar lo que el Estado ha desembolsado por todos estos agravios a los ciudadanos en general. En consecuencia, los señores magistrados de la Corte Constitucional, entre los cuales distingo a muchos que son gente de conocimiento jurídico y además no me cabe duda de que tienen la probidad necesaria para el desempeño de esos cargos, deben estar ellos vigilantes de sus acciones, no solamente por las decisiones que ellos asuman en el ejercicio de los cargos, sino también por lo que ocurre en el país, donde a cada rato se infringen disposiciones constitucionales y no pasa nada, cuando ellos son los custodios de la Constitución y de los derechos de los ecuatorianos. Abogado, termino preguntándole sobre un tema que conversábamos ayer, porque usted, al igual que otros juristas, han creado un observatorio de derechos humanos y de justicia, una organización de la sociedad civil para vigilar el trabajo de la función judicial. ¿Qué han podido encontrar hasta ahora y qué están revisando? Bueno, ya hemos revisado una buena cantidad de procesos penales que se han ejercido en casos, por ejemplo, de Clever Jiménez, de Pepe Acacho, de Mary Zamora y otros procesos, en los cuales el Estado ecuatoriano no ha brindado el ejercicio de las garantías del derecho a debido proceso. Se han quebrantado normas específicas. Mire usted, por ejemplo, le señalo una sola, en el orden ya no constitucional, sino meramente legal. En el proceso contra Clever Jiménez hay una disposición en el Código Penal que prohíbe que cualquier juez inicie acciones en contra de un diputado si no es que previamente se ha solicitado el levantamiento de su inmunidad. En este caso,
quienes llevaron a cabo las acciones en contra de Clever Jiménez ignoraron una prohibición expresa del Código Penal. Y como esa, tantas otras, en el mismo caso de Clever Jiménez, no podía haber intervenido el señor ministro fiscal general Galo Chiriboga, porque también hay una expresa disposición legal en la cual se dice que quien haya sido abogado de una de las partes no puede actuar como fiscal dentro de un caso. Y han revisado como algunos otros casos. Ahora, esto es un observatorio, entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es remecer al sistema judicial ecuatoriano, conmocionar al sistema judicial ecuatoriano para que se liberen de ataduras o de presiones de orden político, que no haya sobre ellos presiones de orden político y que únicamente se dicten fallos de acuerdo a las convicciones y además a las tablas procesales de las personas que son enjuiciados. Ojalá que esta intención que tenemos desde este observatorio sirva para que tomen conciencia los jueces de que la única vinculación, la única dependencia que deben tener en el ejercicio de sus cargos es el respeto a la Constitución y a las normas legales. Y esa es la postura de Enrique Herrería, abogado de AIDEP, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Steph. 7 de la mañana con 33 minutos, pausa y en instantes con Polo Carrera. Vamos a revisar las posibilidades de la Tri para llegar a su tercer mundial en Brasil 2014. Ya regresamos, no se vayan. Así como de la noche sale el claro día, de la opresión nace la libertad. Lo dijo Benito Pérez Galdós, novelista y cronista español. Polo Carrera, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, encantado de estar con usted. La Tri está jugando bien, digamos, no está jugando mal, pero no gana. Y eso es algo difícil. Ya son 9 puntos perdidos en los 3 últimos partidos. O sea, ¿cómo pesa esto en el ánimo de los jugadores? Porque es muy importante cómo el artista se entrega a la causa. Bueno, yo creo que las posibilidades de la selección ecuatoriana de fútbol están intactas. Intactas porque todavía le faltan 3 partidos, uno de local contra Uruguay, hoy va a jugar contra el equipo de Bolivia, después tendrá que salir a jugar contra Chile. Son 9 puntos, Ecuador necesita 4 puntos, hoy tiene la gran oportunidad de tratar de, en Bolivia, traer esos 3 puntos muy importantes y después acá contra Uruguay por lo menos sacar el 1 punto. Ecuador, como usted dice, Alfredo, ha perdido muchos partidos. Ecuador ha planteado bastante bien. En Colombia fue un equipo que jugó con 4 defensores y 6 mediocampistas y sin ningún delantero. Hoy me parece que el asunto va a ser total diferente porque tiene la imperiosidad de ganar este partido. De no ganar este partido se le complica porque Uruguay jugará en Montevideo y por ahí Uruguay gana a Colombia, a un Colombia ya el clasificado, y vendría acá a Quito a jugar un partido demasiado tensionado para el fútbol ecuatoriano, para sus jugadores, para su técnico, para el público. Entonces yo pienso que hoy, Alfredo, es la gran oportunidad de Ecuador de cambiar el sistema táctico que lo hizo en Colombia. Él quería sacar un empate ahí, casi lo logra, pero hoy tiene que ganar ese partido. Tienen que traerse los 3 puntos para que el equipo ecuatoriano pueda mantener la opción de clasificar. Yo creo que Ecuador va a clasificar por los jugadores que tiene. Yo creo que ningún otro equipo le va a alcanzar ni a Uruguay ni a Ecuador. Cualquiera de los dos puede ir al repechaje, pero de todas maneras yo creo que por seguridad Ecuador tiene que hoy en Bolivia a las 3 de la tarde ganar este partido. Tiene jugadores, tiene condiciones, pero el fútbol hay que esperar, Alfredo. Exactamente, aquí el asunto es que matemáticamente para clasificarnos necesitamos 4 puntos. Para ir a la repesca contra Uzbekistán o Jordania necesitamos solo 1 punto, pero nos queda un solo partido como local frente a Uruguay, y esto significa que si hoy en Bolivia no ganamos debemos ir ante Uruguay por la repesca, y si hoy al menos empatamos ya estamos en la repesca. Entonces la situación es difícil porque jugar de local también es un arma de doble filo, especialmente cuando se lo hace frente a un rival como Uruguay en un último partido con el antecedente que hubo para el Mundial anterior, ¿no?
Sí, yo creo que para jugar contra Uruguay, hoy que ha logrado levantar su fútbol, Uruguay comenzó un poquito mal, hoy nuevamente está en su nivel espectacular, tiene jugadores que realmente hacen cosas increíbles. De repente Uruguay es un equipo que parecería que está muerto, pero inmediatamente comienza a subir, comienza a surgir y se le va a complicar. Pero yo sí creo que este partido de hoy, con el nuevo planteamiento que va a hacer el equipo ecuatoriano, yo creo que hoy va a jugar con 2 jugadores en punta, ya recupera Caicedo, va a estar atrás Guagua, no va a cambiar la línea de la mitad, donde estará Valencia, estará Castillo, estará Novoa, estará yo creo que Guerrón puede ser otra pieza importantísima. Claro, Guerrón acompañándolo a Caicedo, ¿no? Claro, acompañando a Caicedo, o sea, va a ser diferente. En Colombia jugó muy metido para atrás, hoy tiene que, la imperiosidad de ganar, tiene que poner jugadores más adelantados y esperemos que el partido sea bien arbitrado, que no tenga problemas extra futbolísticos. Yo creo que Bolivia va a estar muy incentivado para que gane este partido por otras circunstancias que están fuera del fútbol. Pero yo creo, Alfredo, que Ecuador va a tener una gran performance hoy, tiene jugadores, se han recuperado del partido dificilísimo en Colombia y esperemos que tengamos hoy un resultado positivo para ya jugar con Uruguay, solamente tratando de sacar un punto. Ahora, el problema son los argumentos extrafutbolísticos, porque el fútbol resulta que es un gran negocio, que mueve miles de millones de dólares y el Mundial es el evento máximo que requiere ciertas presencias imprescindibles. Por ejemplo, Uruguay, que ha sido campeón del mundo, que protagonizó el célebre Maracanazo, un país vecino del Brasil que movilizará millares de hinchas más que el Ecuador. Usted jugó en Peñarol, en Fluminense, conoció ese ambiente. Entonces, ¿cómo condiciona a los árbitros FIFA estos elementos del gran negocio del fútbol también? Claro, todo depende de la nominación. Yo pienso que van a ser árbitros brasileños los que van a pitar el día de hoy. Pero mire que el presidente de la Conmebol es uruguayo. Yo creo que no estamos hablando malintencionado nada, pero yo creo que él va a querer que Uruguay clasifique futbolísticamente ya de inicio, no ir a un repechaje porque ya se le complica. Yo creo que todo lo que está afuera del fútbol siempre se tiene que manejar de diferente manera. Yo estoy convencido que no pasaría ninguna cosa, pero lo que yo sí creo es que el equipo, los jugadores van a estar muy incentivados por algunas recomendaciones de extra fútbol. Pero Ecuador tiene material humano para jugar, tiene jugadores importantes, tiene un buen técnico. Ojalá no se equivoque Rueda en la nominación de los jugadores que van a entrar a la cancha y logre conseguir una victoria que todos estamos esperando, Alfredo. Y eso es lo fundamental, porque el elemento extra futbolístico ha existido siempre, incluso en las famosas eliminatorias para el 66, cuando estuvimos a punto de ir al Mundial también. Siempre un árbitro brasileño, para variar, hoy día tenemos árbitro brasileño, la semana pasada fue un árbitro brasileño, pero eso es lo que motiva a que hay que jugar para ganarle no solo a los 11 que están al frente, sino al árbitro. Sí, yo creo que eso es lo importante, poner al árbitro a un costado, tratar de que futbolísticamente, técnicamente, con el esquema que ponga el técnico podamos ganar este partido, porque de lo contrario ya nos ha sucedido muchísimas cosas. Usted recuerda el año 66, antes de ir nosotros al Mundial de Inglaterra, tuvimos un montón de problemas contra Chile y salimos a un costado, pero yo creo que hoy con lo que ha mejorado el fútbol ecuatoriano, ojalá en la parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomen siempre estos recaudos necesarios y antes de que suceda, comiencen a tratar de impedir cosas extrafutbolísticas, no después, porque después dicen, no, el árbitro me robó un penalti, no me cobró un gol, eso ya esa parte ya no se puede reclamar. Yo creo que antes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Chiriboga tendrá que tomar muchos recaudos antes de este partido. Va a ser un partido importantísimo, va a ser un partido de ida y vuelta. Bolivia va a querer ganar después de haber perdido contra Paraguay, Ecuador va a querer ganar después de haber perdido algunos partidos y esperemos que sea un partido importantísimo y que logremos salir de este compromiso con unos 3 puntos que nos dan la clasificación directa al Mundial. Así los esperamos todos. Polo Carrera, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Steffi, tenemos que despedir. Así estamos despidiendo Contacto Directo a ustedes. Gracias a su sintonía. Que hoy gane Ecuador. Alfredo, y nos vemos mañana. Así es, hoy día tiene que ganar Ecuador. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Banco Pichincha.